Respiramos profundamente para que esta águila que habita en el interior de cada uno de nosotros pueda volar. Use el aire caliente de sus emociones para ascender. Con cada inhalación, vuela más alto. Con cada inhalación, se eleva a la cumbre, desde donde puede observar con una mente serena y tranquila todo aquello que ella siente al interior de las realidades colectivas que está experimentando. Inhalamos para poner aire bajo las alas de nuestra águila, para que ese aire que inhalamos la soporte, la impulse. Exhalamos para soltar todo aquello que nos mantiene atados al suelo, amarrados al piso, todo aquello que nos invita a no ver ese panorama completo, que nos invita a quedarnos aferrados al detalle, peleando con las cosas pequeñas al interior de cada una de esas situaciones colectivas que estamos viviendo, quedándonos atascados en pequeños detalles, en cosas en las que nos damos demasiada importancia personal, creyéndonos el centro del mundo, el centro de la situación que estamos experimentando, y olvidando que toda situación es de carácter colectivo, que toda experiencia es de carácter colectivo, quedándome aferrado a mis cosas, a mis sentimientos, a mis emociones, a mis necesidades, a mis requerimientos, a mis límites, en lugar de inhalar profundo y usar todas estas emociones para ascender, usar este aire que nos calienta por dentro para ascender. Y luego de haber respirado muchas veces, de haber inhalado y exhalado en conciencia muchas veces, alcanzar esa altura desde la cual podemos percibir un panorama más claro. Inhalamos y exhalamos para reconocer que el águila no perfecciona sus instintos en un solo instante, en una sola vuelta, en un solo vuelo. Hay muchos instintos a nivel humano que han sido transmitidos de linaje en linaje, que llevan años transmitiéndose a través de nuestra sangre. Instintos desde los cuales demandamos, nos enfrentamos, no confiamos, evadimos la verdad, nos aislamos, estamos a la defensiva, juzgamos, criticamos, somos agresivos, que se han transferido de humano en humano, de generación en generación, y nosotros queremos en un solo vuelo borrarlos y transformarlos. Instintos que representan ese perro callejero que exalta todos los aspectos en sombra de un masculino que siempre ha sido verdugo, que siempre se ha conectado a su cerebro reptiliano y que es verdugo de todo aquel que se opone entre él y su camino.
entre él y lo que él cree que es su camino. Instintos que otras veces nos conectan con esos aspectos femeninos en sombra, representados por ese perro doméstico, que conecta a nuestro cerebro reptiliano, donde todo es emoción, donde todo es emotividad, donde vivimos aferrados a lo que sentimos y le damos demasiada importancia a ese sentimentalismo que emana desde nuestro corazón. Y seguimos expresando emociones que se han transmitido de generación en generación, miedos transmitidos de generación en generación. Seguimos cobrando, pasando facturas por cosas que otros hicieron, por cosas del pasado y por cosas del presente. Seguimos siendo dependientes, seguimos viviendo solo para el otro. Seguimos buscando una zona de confort donde acomodarnos, donde no soportamos la soledad, no podemos estar con nosotros mismos. Y por eso demandamos todo el tiempo cariño y afecto, buscamos el amor afuera, reclamamos a otros por todo aquello que nosotros queremos tener y no nos proveemos a nosotros mismos, convirtiéndonos en ese perro doméstico que es dependiente, que todo el tiempo requiere del otro para satisfacer sus necesidades. Son muchos instintos los que a nivel humano nosotros estamos llamados a transmutar, los que el águila está invitada a transformar para lograr esa claridad mental que le da foco, que le da esa agudeza visual para ver los detalles. Y queremos que todo esto se perfeccione en un solo vuelo, en un solo intento de vuelo. El águila solo, al llegar a sus 40 años, llega ese momento de perfeccionamiento en el cual sus garras se han curvado y se han dañado por el tiempo. Su plumaje ha ido perdiendo la permeabilidad, se ha hecho cada vez más grueso y más pesado. Su pico se ha encorvado, dificultándole comer sus presas. Y en ese instante el águila sabe que ella necesita perfeccionarse. En ese momento el águila reconoce que luego de haber vivido muchos procesos en los cuales ella se desgastó a sí misma por sus reacciones, ella ahora necesita elevarse a lo más alto, romper su pico contra las rocas más altas de estas cumbres hasta las que ella llegó y esperar un tiempo a que este pico vuelva a crecer, para luego con su pico nuevo arrancar todas y cada una de sus garras, una a una, y luego esperar a que ellas vuelvan a crecer. Y una vez han vuelto a crecer, las usa para despedazar el plumaje de sus alas, para arrancarse estas plumas ya pesadas, raídas por el tiempo, que han perdido su permeabilidad al agua, y luego esperar a que ellas vuelvan a crecer. Y esto no sucede de un momento a otro. Son procesos sucesivos de perfeccionamiento
de ese instinto reactivo que habita en nosotros. Son procesos de siembra continuos, donde a cada experiencia nosotros logramos extraerle su fruto. Y una cosa muy bonita al interior de toda esta historia, el águila reconoce que la realidad es colectiva, pero ella nunca en este proceso ha pretendido transformar esa realidad del mundo externo. Ella siempre supo, ella siempre tuvo su mente clara y enfocada en que lo que ella necesitaba transformar era a sí misma, eran sus garras, era su pico, era su plumaje, no el plumaje de otros, no el pico de otros, no las garras de otros. Nada estaba afuera. Todo lo que el águila estaba observando, todo aquello en lo que el águila había enfocado su mirada, siempre fue en sí misma, en cómo ella reaccionaba ante esas situaciones colectivas que estaba experimentando. El águila siempre ha sabido que en esos procesos sucesivos de siembra, lo que ella está perfeccionando es a sí misma, no a nada afuera. Nunca su objetivo ha sido este. Nos conectamos hoy a este kin número 244, la semilla planetaria amarilla, cuyo decreto nos invita a realizar la siguiente meditación. Yo perfecciono con el fin de acertar. Produciendo la atención, sello la entrada del florecimiento, con el tono planetario de la manifestación. Si ya hemos adquirido la habilidad de perfeccionarnos tras cada proceso de vida, es porque realmente hemos aprendido a ver la totalidad del contenido que existe en cada historia. Es porque ya hemos reconocido de cada historia los frutos de su siembra. Ya mi visión no está sesgada por la mirada de la víctima, ni del salvador o del verdugo, porque esa mirada nubla una parte de la historia y la oculta al interior de mi mente, convirtiendo en inconsciencia aquello que estaba allí para que yo ganara conciencia. El águila, que se hace una impronta clara en su mente de todo el panorama de su cosecha, lo puede ver en su totalidad y aprende que su mirada no puede perderse en lo infinito de esa totalidad, porque ella siempre sabe encontrar en ese campo de sembrado cuál es la cereza del pastel que está allí para amplificar su conciencia. Y esa cereza es la clave que revela la forma en la que podemos perfeccionarnos en cada detalle de nuestros procesos de vida. Este párrafo nos recuerda una cosa muy importante en la cual el águila se puede perder. El águila se eleva al cielo para ver la totalidad del panorama. El águila descubre desde los cielos lo hermosa que es toda la realidad creada. Se conecta con lo sutil, con lo más elevado, cuando vuela en lo más alto de los cielos. Y esta es una parte muy importante de ver. Recordar lo bonita que es la creación, esa creación colectiva que hemos realizado entre todos, esa creación colectiva que nos fue ofrendada por la fuente universal, este hermoso planeta, que
podemos observar desde lo más alto de los cielos. Pero ahí es donde el águila corre el riesgo de perderse, porque se queda maravillada por lo bonito de la creación, porque se queda extasiada observando lo maravilloso de esa conexión con la conciencia colectiva que creó esta realidad que estamos experimentando, con esa conciencia divina, y olvida que ella se eleva por dos razones. La primera, para conectarse con esta conciencia, y la segunda, para desde la luz de esa conciencia volver su mirada a la tierra y escoger dónde va a enfocar su mirada, cuál es esa reacción instintiva primaria que aún no ha transformado y que ahora observa con claridad como el punto focal de su inconsciencia a la hora de crear. Enfoca su mirada ahí porque sabe que debe descender a transformar esa situación, a transformar esa emoción que hoy se interpone entre ella y los procesos creativos en conciencia. Así que esta águila aprendió que nunca está repitiendo procesos, porque siempre hay un detalle al interior de esa visión panorámica que hace esa situación diferente, porque sabe que la vida es la aparente repetición sucesiva de situaciones que nos muestran la misma enseñanza, pero siempre lo hacen bajo diferentes puntos de vista. Y esto significa que cada uno de nosotros tiene una misión de vida, y esa misión de vida se alcanza cuando en cada situación colectiva yo descubro cuál es esa cereza del pastel para mí, esa situación reactiva que yo puedo cambiar en mí, transformar en mí. Ese pequeño detalle que convierte a cada vivencia personal en una ganancia de conciencia. Ese detalle que siempre me revela una pieza clave para llegar al aprendizaje de la totalidad de lo que incluye mi misión y proyecto del alma. Nosotros podríamos ver la misión de vida, el plan del alma, como un rompecabezas que está compuesto de muchas piezas, piezas que representan cada pequeña porción de mi propia historia personal. Cada parte de mi historia personal es una pieza esencial para que este rompecabezas esté completo, porque no existe ninguna historia que venga desprovista de esa pieza única de conciencia que solo podemos encontrar allí. Cada historia de tu vida, cuando se hace conciencia, te regala esa pieza que te ayudará a armar ese rompecabezas que representa tu plan del alma. Y así podemos llegar a observar que toda pieza que se pasa por alto, que toda pieza a la cual, de la historia de nuestra vida a la cual nosotros no le hemos extractado el aprendizaje, se hará parte del subconsciente personal y colectivo, que aflorará en otro momento y en otra parte de tu propia historia, en forma de pensamientos inesperados, instintivos e involuntarios, que son la base del aprendizaje pendiente
al interior de las semillas que estoy sembrando para el futuro cercano. Cada reacción instintiva e inconsciente que nosotros expresamos es una pieza del rompecabezas de la conciencia colectiva que se quedó perdida en algún instante de la historia de la humanidad y en algún instante de la historia de mi linaje familiar y en algún instante de mi propia historia personal, porque no aprendimos, porque no extractamos el fruto, porque no descubrimos lo que nos estaba enseñando y ahora vuelve a nosotros en forma de pensamientos inconscientes, inesperados, instintivos e involuntarios. No los rechacemos, no peleemos contra ellos, porque ellos vuelven con la intención de entregarte ese aprendizaje que tú aún no has integrado. O sea que el águila inconsciente de los pequeños detalles de conciencia que ha encontrado en el camino para aprender y tomar un fruto, sigue sembrando semillas de las que no tiene ni la más remota idea de cómo van a florecer y menos de cómo van a ser sus frutos. El águila inconsciente de la importancia que tienen estos pensamientos inesperados, instintivos e involuntarios, seguirá rechazándolos, diciendo, fue solo por un momento, fue un instante, yo no soy así, yo no tengo eso, yo no hago eso. Fue solo una reacción de ese momento, de ese instante, fue provocado por esto, fue provocado por aquello. Es que alguien me incitó. Esa águila seguirá rechazando aquello que le quiere enseñar su instinto y por eso seguirá sembrando lo mismo y seguirá esperando florecer y llegar a frutos diferentes. Pero al contrario, el águila consciente de la totalidad de su panorama y de cada uno de los detalles que diferencian para sí misma una experiencia de otra, siempre encuentra en cada historia esa cereza que se constituye en esa pieza mágica del, del en esa pieza mágica del rompecabezas de su plan del alma, en ese abono fértil para la próxima siembra, porque es consciente de todo pequeño cambio en sus pensamientos, es consciente de toda idea involuntaria e instintiva que su mente expresa sin dejarla pasar desapercibida, porque esta águila siempre está atenta a la totalidad de la realidad colectiva y al detalle específico de cómo esa realidad colectiva mueve y afecta su proceso personal, ese donde ella podrá descubrir la clave para descifrar el engaño que su ego desea venderle como una verdad inmodificable de su realidad interior, que el ego nos invita a seguir repitiendo. El águila ciega solo ve lo putrefacto del pantano sobre el que ha construido sus propias historias. El águila clarividente solo ve el abono en el que se convierte este pantano para cada una de sus historias. Esta águila renovada con cada experiencia siempre recuerda la flor que cada historia le regala y al final alcanzará a convertirse en esa maravillosa flor de loto que es su misión de vida. Esta maravillosa flor que es el símbolo perfecto del potencial humano. Ella crece con sus raíces hundidas en el barro más infecto de los pantanos, dando flores de excelsa belleza y pureza, manifestando su poder de perfeccionamiento a través de cada vivencia, de cada experiencia, de cada siembra, de cada historia. El águila vidente es el águila que siembra semillas planetarias de conciencia,
porque cada pequeño detalle de su historia personal que ella perfecciona en sí misma siempre trasciende a las otras estructuras colectivas de esta red planetaria.